Castillo Interior de León Felipe es el nuevo volumen de cuadernos de obra fundamental editado por Fundación Banco Santander. El título evoca al célebre libro de Santa Teresa de Jesús, con quien el poeta comparte la misma idea de espiritualidad en lo cotidiano, considerar nuestra alma como un castillo. Bueno, León Felipe fue un poeta, digamos, extraño, extravagante en el sentido textual de la palabra, ¿no? Es decir, que vagaba extra de los grupos poéticos, pero moviéndose siempre en lo que era una visión, una mirada vanguardista que conecta con una mirada surrealista. Presentado al público en el Instituto Cervantes, este libro supone la aparición de escritos inéditos del poeta más de 40 años después. Discursos, poemas, reflexiones y cartas en las que da una visión literaria de ambas orillas del océano desde su exilio mexicano. Felipe Camino Galicia nace en la localidad zamorana de Tábara en abril de 1884 en el seno de una familia acomodada. En Santander estudia bachillerato, en Valladolid empieza farmacia y termina la carrera en Madrid hacia 1900. Con el dinero de un préstamo, su padre le pone una farmacia en el centro de Santander, pero una vez fallecido este, la vida de tertulia, teatro y juegos que llevaba el joven le hizo desaparecer para recorrer España como cómico de una compañía de teatro que solo le proporcionó hambre y penalidades. Él lo que recordaba básicamente era una vida confusa, que fuera de la poesía y del teatro era una vida que no contaba para nada. Pero yo creo que también, sobre todo lo que tenía era un desbarajuste económico-administrativo que a él no le encajaba para nada, claro, no podía ocuparse de eso, él estaba en otro plano, ¿no? Y él sabía que estaba en otro plano y que no podía seguir así. En 1919, tras pasar 3 años en la cárcel denunciado por sus acreedores y un matrimonio fallido a sus espaldas, llega a Madrid e inicia su producción poética en la revista España. La lectura en el Ateneo de su primer libro, Versos y oraciones del caminante, le otorgan reconocimiento y fama en el ambiente literario de la capital. Es la primera vez que firma como León Felipe. Lo que creo es que tuvo una vida errante, pero al mismo tiempo una vida consolidada, que es una de las características, que pasaba por Estados Unidos, que luego viajaba a Latinoamérica, que luego se afincó en México. Bueno, México es que además fue un hombre, como usted sabe mejor que yo, un hombre respetadísimo, ¿no? y de gran éxito. Al estallar la guerra se encontraba en Panamá, desde donde regresa a España para apoyar la causa republicana. En 1938 se exilia definitivamente en México, dejando tras de sí la insignia. Aquí arranca la compilación de textos de Castillo Interior que abarcan de 1939 a 1967. Este libro es fruto de un trabajo codo a codo con la Fundación León Felipe, rastreando el Archivo Histórico Provincial de Zamora, donde reposa el último legado del poeta y del que han salido la mayoría de los textos inéditos presentes en el volumen. Castillo Interior se divide en aposentos y moradas, siguiendo con el paralelismo con la Santa. Aposentos es donde se plasman sus reflexiones y discursos como Yo soy Rocinante, Contra hombres y gángsters o Estoy aquí esta noche, donde escribe: creo que me he sentado en todas las sillas que ha construido nuestra emigración. Entonces es muy interesante cuando tenía que dar conferencias, él cogía sus textos, sacaba lo esencial de sus textos, componía versos y fragmentos de enlace y en realidad le salía un texto distinto diciendo lo mismo, que es muy interesante porque las preocupaciones de León Felipe las mantiene a lo largo de su vida, están desde Versos y oraciones del caminante al último libro, pero es bien interesante porque, claro, sí, las decía, pero no es exactamente lo mismo. Matizaba mucho las cosas, dependía de su estado de ánimo, dependía de las circunstancias y es un proceso bien interesante. Las moradas son la parte más íntima, medular y espiritual de León Felipe y suponen una serie de cartas desde a gente como Camilo José Cela, su hermana Salus, Juan Gorostiza, exiliados y, por ejemplo, sobre todo hay un apartado que son las cartas
que tiene maravillosas, con Juan Larrea, otro de los profetas de la generación del 27, del exilio, y que son un tesoro sin duda sacado de la residencia de estudiantes y del legado de Juan Larrea, porque es muy difícil ver a dos poetas como León Felipe y Juan Larrea en una apertura de entrañas como la que tienen en estas cartas y espiritual en todo el siglo XX español.